Olvido. Me dijiste esa noche que soy lo que la tierra produce. Me sembraste, me floreaste, me podaste. Una y otra vez me cosechaste. Fui el color verde de tus sueños y me dejas aquí, plantado. Con un mes sí, un mes no, ya ustedes saben que se publica el gancho y de nuevo estamos aquí. ¿Qué gancho es este? El número 73. ¿De qué trata? De un tema que imaginamos todos, ya se lo diré, que le interesa a todo el mundo. Y nos interesa quizá con un poquito de pena por lo ignorante que somos respecto al tema. Pero antes de decir de qué va a tratar el gancho, que sí puedo ponerle la portada, la pueden ir mirando aquí, le vamos a enseñar el Miguel y yo los últimos, aquí estamos, miren, los últimos 4 ganchos que ya tenemos unos ejemplares tirados. Se han tirado poquito, se han tirado 50 para tener una memoria física del gancho, porque no estamos haciendo el gancho. Este primero, ¿se acuerdan que era de los premios literarios? Este era la pandemia en la literatura, ahí está la portada. Este era sobre ciencia ficción y el último sobre Frankenstein, en particular Mary Shelley. Y el que vamos a conversar hoy, y que es el que corresponde a los meses de abril-mayo de este año 2021, trata sobre lenguas indígenas. Más exactamente, como el gancho tiene un matiz literario, va a tratar sobre, digamos, las literaturas indígenas, los lenguajes, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos, yo y Miguel, por arribita, a darle un recorrido al índice. Sobre todo lo que dices de una parte del gancho donde viene la diferencia entre lengua, idioma. Sí, aquí viene más adelante, ¿no? Exacto, viene más adelante, pero no tenemos lengua, idioma y dialecto. Hay un pedacito aquí que vale la pena que todos los leamos, maestros y alumnos, porque a veces uno confunde esos términos y tienen sus detallitos. Y empezamos dando un número que para mucha gente puede tener un significado otro y para nosotros no, que es el 69. ¿A qué nos referimos nosotros en un gancho cultural y literario con el 69? Es que aquí en este país existen 68 lenguas de origen indígena y el español, que hacen 69 lenguas. Y en esa dirección pues se trabaja todo el gancho. Por ejemplo, seguido a esto vienen un montón de palabras. Bueno, aquí se explica, si quiero un poquito, qué significa el número, y se hace un pequeño recuento de todas esas lenguas. Chiquitico, de una página. Acuérdense que el gancho tiene 20 páginas y podía ser de 60, pero no tenemos ni dinero. ¿Es verdad? Y claro, o sea, el gancho tampoco es algo tan extensivo. Tan concluyente. Es algo que vamos viendo, que para que ustedes sepan de qué es lo que se trata este tema en particular. Este tema en particular. Entonces, por ejemplo, en el segundo ya viene aquí algunas palabras de origen que decimos nosotros y que no tienen un origen en el idioma español. Y les cito 3: apapachar, aguacate, mezcal y popote. Y van a ver un listado de palabras. Hace poco hubo una como discusión en internet, ¿no? O sea, que si era aguacate o palta. Pero pues creo que esa discusión no tiene tanto sentido, pues por el origen mismo de la palabra, ¿no? Sí. O sea, quien conozca el origen de la palabra aguacate es náhuatl. Sabrá que... ¿Y sabe lo que quiere decir? ¿Tú sabes? ¿Tú te acuerdas? No, aguacate significa testículo en náhuatl.
¿Por qué será? ¿Y por qué será? Nada, lo dejamos ahí, pero es interesante. Es decir, para mí también fue una sorpresa todo esto. Y aquí van a ver comal, jícara, mezcal, es decir, un montón de palabras que utilizamos diariamente y que tienen ese origen, no vienen de la lengua española. Que a lo mejor ahorita en la siguiente sección unos alumnos las van a comentar, ¿no? Un poquitico más, van a venir dos alumnos. ¿Quiénes son? No sé. Alejandro y Bianca. Es decir, van a comentar un poco que hay 14 adjetivos, que hemos heredado, pero que no hemos heredado preposiciones, que no hemos heredado interjecciones, cosa que tiene lógica, porque un adjetivo o un sustantivo tiene sentido que se incorpore a un lenguaje, pero una interjección ya tiene que ver con la sintaxis del lenguaje y no tiene mucho sentido. Sí, y recordaron también que el idioma oficial de los Estados Unidos mexicanos pues es el español, no tanto ninguna de esas lenguas. Exacto. ¿Qué más? Que también es una cosa interesante, que hay instituciones, hay revistas, hay concursos en lengua indígena, que uno nunca se entera de eso. ¿Qué más pueden leer aquí? Bueno, dos cosas imprescindibles, que parecería que el que tenga un mínimo de cultura ya no exigirle a nadie que sepa una de estas lenguas. Pero al menos que hay dos textos famosísimos, uno que se llama el Popol Vuh y el Chilam Balam. Y el Chilam Balam, aquí hablamos de eso. E inclusive es interesante porque estos textos tienen traducciones al inglés y el muralista famoso, que tenía relación con la Frida Kahlo, ¿cómo se llamaba? Diego Rivera. Diego Rivera, en la edición en inglés, él hizo la portada que también la ponemos nosotros aquí. Es decir, que la gente que tenga un mínimo de cultura de este país, pienso que debería tener un mínimo de conversación sobre este tema. Entonces, ¿qué más? De alguna manera sí la hay, porque, por ejemplo, quien nos ayuda a producir, Fernando y Bielma, conocen una canción en náhuatl. ¿Cómo se llama, Fer? La canción en náhuatl que les ponen en la primaria. La de Nangatifeo. Entonces, de alguna manera, en las primarias se recogen ese tipo de cosas para enseñarlo a los muchachos. Sí, pero mi opinión es para que sepan que eso existe, para que no sean tan ignorantes, pero hasta ahí. Porque después Alejandro y Bianca van a decir que creo que son 14 adjetivos que se ha heredado, algo así, 27 palabras que tienen que ver con la comida, de un país que tiene 126 millones de personas y que además de eso tiene 68 lenguas de origen indígena que hayan trascendido nada más palabras que a lo mejor no llegan ni a 100, es un poco penoso. Pero no solamente eso, lo que puede ser preocupante es que yo diga la palabra y crea que es del español. Y por ejemplo también ahí más adelante viene la entrevista a una mujer donde hace observaciones al respecto. Y por ejemplo, si en la primaria les enseñan esa canción, la de Nangatifeo, es una canción nada más y sin embargo, a lo mejor a lo largo de la primaria, los 6 años que estás, te dan un curso de inglés en cada año, ¿no? O en algunas escuelas que son bilingües, te dan algunas materias en inglés, hablando de la primaria, ¿no? O sea, perfecto. Te prefieren enseñar inglés que cualquiera. Y de momento uno lo critica, fíjese, no es tan criticable en este sentido siguiente, se vive con tanta practicidad en la vida, que si de momento uno tiene que hacer una estancia o buscar un libro de matemática o de física, los mejores libros están en inglés. No es que uno esté hasta que se quiera ser tan patriota que no hay que dar inglés, pero el problema es que el desconocimiento que se tiene de estas lenguas es tan grande que a veces da pena. Por eso hay que leer la entrevista a esta persona, que es una entrevista excelente, ¿verdad? Y reflexionar acerca de eso, ¿no? O sea, incluso de cómo esto se puede perder. Se puede perder, y como hay diferentes tratamientos de lo indígena, inclusive en países de aquí de América Latina. Claro. De acuerdo. Sí, porque aquí en México existen unos, pero pues te vas más al sur. A otros, y en particular lo pueden leer aquí, hay un país de aquí de América Latina que en su idioma oficial es una lengua indígena y el español, que no pasa acá. Entonces pedí a grito el gancho que no solamente habláramos de estos indigenismo, que es el término que se usa en el lenguaje, sino que también habláramos de mexicanismo,
que son otras palabras que pueden tener un origen español, pero que son muy mexicanas. Claro, o que en el contexto no significan distinto en otros países de habla hispana, ¿no? En otro, exacto, que aquí tienen un significado y en otro lugar tienen otro significado. Entonces el gancho a mí me parece interesantísimo porque tiene que ver con indigenismo y mexicanismo y nos da un mínimo de cultura en esa dirección. ¿De qué más se habla? Bueno, de lenguas indígenas en otros países, el extracto de una entrevista que es la que dice Miguel, y de los códices mayas. Verán qué interesante es esto de los códices mayas, que yo me imagino que al menos un 30% de las personas que nos están oyendo hayan oído el concepto de códice maya. Y a lo mejor también esos códices mayas nos dan para hablar algo acerca de la ciencia que se hizo en otras lenguas que no son las que nosotros indiscutiblemente, conocemos, ¿no? Estoy de acuerdo con eso. Algo que también se rescata, pues esto que bueno, no sé si siempre lo hemos dicho, pero que las matemáticas pues, son un lenguaje otro, ¿no? Y por eso hacemos hincapié en esa diferencia entre lenguaje, idioma y dialecto. Entonces, en el propio lenguaje maya, pues se hizo el lenguaje de la ciencia maya, ¿no? Indiscutiblemente. Muy bien esa observación, Miguel. ¿Y qué más podíamos decir? Bueno, que en este transcurso de este programita, digamos, de 45 o 50 minutos, ¿qué más van a ver? Yo pienso que... Pues van a ver a estos chicos comentando las palabras. Esperemos que también puedan ver una entrevista a un invitado que tenemos que es interesante porque sabe náhuatl y no estudió idioma. Y le vamos a hacer una pequeña entrevista, todavía no se lo hemos hecho mientras estamos nosotros filmando esto para tener los pies en la tierra, dentro de un ratico la vamos a hacer. Entonces pueden no verla, ¿no? Entonces podrían no verla, yo pienso que sí. ¿Qué más? Algo para deleitarnos el oído, que es algo también muy conocido, pero pues que a lo mejor en otra lengua pues suena distinto, pero igual. ¿Qué cosa es? Díselo, no importa. No, es La Llorona, ¿no? La Llorona en náhuatl, por un coro de mujeres, que lo vamos a ir. ¿Qué más tenemos en el programita este, que le tenemos un mes y un mes no? Pues no sé, lo de la luz. A lo mejor nos alcanza. A lo mejor no alcanza también. Acuérdense que el 16 creo que fue el Día de la Luz, y entonces va a haber una alumna que va a conversar un poquito por qué el Día de la Luz, y parece que está como que metido a propósito, pero es un dato cultural, porque la Facultad de Física y Matemática tampoco tenemos que ser tan rígidos, y va a hablar un poquito de la luz y le vamos a pasar algunas pinturas y quizás algunas fotos de fotógrafos famosos que se destacan por la luz. Claro. Yo pienso que ya es suficiente la presentación de lo que van a ver y a leer en el gancho, ya que ya tengo aquí el físico, que va a tener esta forma. Un poquito maltratado. Este un poquito maltratado porque hemos trabajado aquí con él y se están tirando 50. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Voy a decir, hay alumnos, lo dijimos por ahí, y hay alumnos que han pasado por aquí a buscar sus 4 ganchos. Se le han dado a algunos profesores que lo saben y lo han pedido. No todos los profesores en general, no porque no quieran, sino por trabajo no van al gancho, pero los que siempre van me pidieron los ganchos y yo fui a la escuela y se los llevé. Claro. Que son, me recuerdo así, a 7 maestros. Cuando supieron eso, pues me los pidieron y yo fui por la escuela y le di los 4 ganchos a cada uno. Y pues también invitarlos, ¿no? A que si quieren participar aquí, o sea, es muy fácil. A lo mejor una vez tengamos el tema del siguiente gancho y quieran participar, les damos el tema y se pueden grabar y los incluimos en el video, ¿no? Perfecto. En este video. En principio lo vamos a decidir después, pero el próximo gancho sería de literatura policíaca, sería el que sigue, que ya no sería hasta agosto, porque acuérdense que cada 2 años, este es mayo, el que sigue es julio, pero que no vamos a estar aquí, agosto, y el otro es septiembre. Entonces el de septiembre se hace en septiembre y el que tocaría en julio en agosto. ¿Está bien? Entonces yo pienso que es suficiente, para que no se aburran, bueno, para que pues, no se aburran, ¿no? Vamos a dejarlos entonces ahora con Bianca y Alejandro. Con Bianca y Alejandro, y después sucesivamente van a ir mirando las cosas que le hemos citado. Pienso que va a ser un poquito más corto quizás que en los otros, y mejor, entre menos tiempo, más ganas nos da de seguir mirando. Bueno, está bien. Gracias y disfruten el gancho. Y disfruten el gancho. Muchas gracias, muchachos. Hola amigos, soy Alejandro Valle
y me acompaña Bianca Cisneros. Somos compañeros de ustedes de física. Hola a todos. Y les vamos a platicar un poco acerca de algunos temas que se escaparon de esta edición del Gancho. Nos topamos con algunos artículos académicos que recopilan investigaciones acerca de indigenismos y cómo se relacionan en nuestra habla cotidiana. Ok, empiezo. El Colegio de México ha investigado de esta influencia léxica. Aunque existen voluminosos diccionarios de indigenismos, la gran mayoría de las voces que allí aparecen son enteramente desconocidas para el hablante medio. Ese estudio concluyó que la mayoría de los indigenismos procede del náhuatl. Y pues la segunda lengua prehispánica mexicana que le sigue pues es el maya. Y pues todos sabemos que el maya pues es una cultura bastante extensa y entonces es preocupante que nada más de esa cultura tengamos 6 o 7 palabras que se utilizan hoy en día. Por ejemplo, cenote, enequén, maquech, papazul, pibil y salbute. Y por ejemplo, yo no sé qué es enequén, o sea, y debe ser importante y ni siquiera lo sé, que soy mexicana. Y pues al tarasco le pertenecen nada más 3, que son charal, guarache y uchepo. Y pues el guarache todo el mundo lo utiliza, ¿no? Es el sinónimo de sandalias. Y del otomí está curioso porque nada más hemos encontrado la palabra naco. Y bueno, hoy en día la palabra naco es algo despectivo, pero del otomí significa cuñado. O sea, entonces, ¿por qué pasamos de que significaba cuñado a algo pues más despectivo? Esto se debe porque la Real Academia de la Lengua Española lo definió desde un principio como alguien de una clase social baja, alguien ignorante, pero en realidad su significado etimológico es indio. Entonces para ellos era despectivo decir indio, era naco, lo cual pues no estaba bien. Hasta el día de hoy ya la academia lo modificó y ahorita naco significa persona vulgar o de mal gusto, pero no es nada que ver con la clase social, o sea, ya no es clasista la palabra. Casi todas las voces recopiladas son sustantivos, mientras que los verbos y los adjetivos juntos no ascienden sino a 14 solamente. Los sustantivos son en su mayoría casi la mitad del total, relativos a la flora y la fauna peculiar del país. Y aquí cabe destacar un breve paréntesis, recordar que como ya leímos anteriormente, son más de 60 lenguas indígenas que hay en nuestro territorio o que hubieron en nuestro territorio, y de esas 60 o más de 60 lenguas indígenas solamente hay hasta ahora 14 adjetivos. Eso es un número que nos debería de preocupar al recordar que al final de cuentas nuestra ascendencia proviene de esos orígenes. Y aparte de esto, lo siguiente que les dije es que casi la mitad del total de esos sustantivos refieren a flora y fauna del país, y aparte de ellos 22 son vegetales o frutas comunes. También cabe destacar que seguramente eso tiene relación con que la comida que se consume o que se prepara en nuestro territorio e incluso en Latinoamérica es particularmente brillante en un espectro global, y aparte siempre ha estado muy ligado como al día a día de los ciudadanos que aquí viven. Sí, o sea, lo que se refiere a Alejandro es que no sé si sabían que nada más 3 gastronomías de los países son patrimonio de la humanidad por la UNESCO, que es la china, la francesa y la mexicana. Entonces, pues por eso pues, se deben conservar pues, el nombre original, ¿no? Indigenismos de los vegetales. Y pues aparte de la flora, la fauna y la alimentación, otros indigenismos que podemos encontrar en pues también poquita cantidad, pero pues, a comparación de las demás que pues, son poquitas, estas son más, son los utensilios domésticos. Por ejemplo, le pertenecen al nahuatlismo el molcajete, comal, chiquihuite, jícara, metate, petate, tanate, tepalcate, nixcomil, y yo pues no sé, por ejemplo, qué es nixcomil, y pues qué vergüenza, no lo sé. Y pues nada más son 18 términos, y en cambio los indigenismos de carácter afectivo son bien poquitos. Por ejemplo, nada más cuate, chamaco, escuincle, mitote, o como ya lo leyeron en el gancho, apapachar es una de ellas. Y pues también lo interesante aquí es que muchos de estos indigenismos son sinónimos de palabras de la Academia Española o de otro lenguaje. Por ejemplo, cuate pues es amigo, compañero, o sea,
camarada. Petaca es maleta, mecate es reata, cuerda, guajolote es pavo, chamaco es niño, escuincle. El tianguis, lo curioso del tianguis es que muchos de aquí, por ejemplo, los que compramos ropa del tianguis, de la guayulera y todo, pues uno dice, no es que voy al mercado, pero inclusive, o sea, de hecho el mercado, así como su nombre dice, el mercado es de origen español la palabra. Tianguis es de ese al que vamos, que se ponen al aire libre. El único mercado que hay aquí, al menos en Saltillo, que yo sé, es el Mercado Juárez, que está en el centro histórico de Saltillo. Como ahí sí era de la parte de donde vivían los españoles en la época de la colonia, pues ahí sí es un mercado porque está en un edificio, no al aire libre. Los demás son tianguis. Y pues ya para concluir, se considera que la influencia léxica de las lenguas prehispánicas es mucho menor de lo que debería. Porque en promedio, bueno, una persona pues debe hablar más de 500 palabras por día y de esas 500 palabras pues nada más 60 indigenismos, pues es muy poco. O a comparación del diccionario de la Real Academia Española, pues cuántas palabras no son ahí, ¿no? Bastantes, miles. Y acá nada más 60, pues es muy pues de criticar y de reflexionar además. Y pues es menos productivo cada día, o sea, es más el retroceso de los indigenismos conforme pasa el tiempo, además de los modismos que se hacen famosos día con día y que pues nos alejan de nuestros orígenes. Y pues los invitamos a la reflexión. Usen más indigenismos. Chao, chao. Bueno, estaba en otro momento, pienso que al principio del video nos vieron, pero lo vamos a ver de nuevo un ratito. Y estábamos pensando que a veces uno utiliza ciertos objetos y este discurso, esta palabra va para todos los que nos están oyendo a través de la pantalla y para dos hermanos que están aquí también que nos están oyendo. Uno utiliza objetos por necesidad o por placer, pero nunca se detiene en el objeto, porque uno es tan pragmático que lo único que quiere es resolver sus problemas. Y uno de esos objetos que seguro que todos conocen es algo como esto. ¿Qué cosa es esto? Un billete de 100 pesos. Sería bueno preguntarnos quién es ese personaje que está ahí. ¿De acuerdo? Y por qué, a colación de que estamos Miguel y yo hablando de esto, porque tiene que ver con el tema del gancho. Pero más todavía, ¿quién se ha detenido a leer lo que dice aquí arriba? Entonces, Pues nada, dice... léelo. ¿O tú te lo sabes de memoria? Sí, es un poema corto y muy bonito. ¿Y desde cuándo tú te sabes? Desde que leí el billete. Qué bueno está. Pues es Nezahualcóyotl, es el rey de Texcoco y pues es conocido como el rey poeta. Y aquí viene un pequeño ejemplo del trabajo que él hizo, ¿no? Y dice más o menos así: amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores, pero amo más a mi hermano el hombre. Entonces, son pocos versos, pero son muy sentidos para el rey, ¿no? Sí, y como hablábamos, que conversábamos yo y Miguel hace un rato, que a lo mejor después de la modernidad calificaba toda la poesía por cierta originalidad. Y ahí realmente no hay tanta originalidad, sino que hay la tradición de la época y que era bueno por utilizar la tradición para hacer ese tipo de poemas y no sin ninguna pretensión de ser original. Claro, el problema con este tipo de cosas es que a veces queremos evaluar lo anterior con lo actual, ¿no? O sea, fatal, eso es fatal. Actualmente, pues lo que evalúas es eso, ¿no? Lo que acabas de decir, la originalidad. Pero, por ejemplo, en el poema, sí es de carácter más contemplativo y tiene un elemento, solo por mencionar uno, que es el de 400 voces, ¿no? Que 400 es un número muy grande, ¿no? O sea, son muchas voces las que tiene el cenzontle. Este poema, si lo hablamos ahora, si lo mandamos a un concurso, a lo mejor no agarra ningún premio, ¿no? Nada, pero es muy sentido. Pero te ha faltado una cosa esencial. ¿Cuál? ¿Quién es esa persona?
Pues es Nezahualcóyotl, te digo, el rey poeta. ¿Y por qué le decían el rey poeta? Si quiere leerlo, ahí lo que dice. Pues nada, es Nezahualcóyotl, el nombre del rey poeta, y gobernó mucho tiempo sobre Texcoco, décadas antes de la conquista. Es considerado uno de los máximos exponentes de la poesía prehispánica y particularmente está escrito en lengua náhuatl, ¿no? Y esto nos llega allá a nosotros por manuscritos más antiguos, ¿no? Entonces, ¿Y tienes otro poema ahí? tengo otro que... ¿Es largo o corto? Bueno, sí, es corto. ¿Y se diferencia de ese que leíste? Vamos a leerlo, Vamos a leerlo, a ver, para dale. que lo vean. Entonces, el poema se titula ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos donde la muerte no exista? Más, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron, los bultos funerarios se queman. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Ya ese tiene un poquito más de filosofía, Ya. ¿me entiendes? Un poquito más de verso en el sentido que la modernidad entendía por verso. Pero para mí sí, eso se lo digo, a lo mejor yo tengo algo a mi favor, que soy extranjero acá, pero realmente me ha pasado este billete decenas o centenas de veces por la mano y nunca me había detenido a fijarme en el personaje y menos que aquí había como una especie de poema. Entonces, esta es otra alerta más, que con todo lo que se ha hablado hasta aquí de las lenguas indígenas, también puede haber cierta despreocupación de uno, que le pueden pasar cosas por delante, que uno se pudiera detener un poquito y tener un mínimo de cultura de esa naturaleza y que no la tenemos. Claro, que está en los billetes, ¿no? O Sí, sea, tan billetes. importante es que... Sí, pero lo que pasa es que la mayoría de la gente se fija en el 100, no se fija en el 100. Se fija en el número y no en el Bueno, significado. Bueno, nada, eso queríamos decirlo y seguimos con el gancho. A continuación, lo que vamos a ver es una entrevista que le hicimos a un personaje que ha estudiado náhuatl, hablando del rey Nezahualcóyotl, que ha estudiado náhuatl y que nos va a dar unas ideas acerca de lo que es estudiar náhuatl o las dificultades que esto representa para... ¿Y quién es la persona? Saber quién es la persona, por qué lo hizo, si fue un placer, un gusto, fue una necesidad, si da clase de idioma ese o hace otra cosa, en fin, él mismo se va a presentar y va a ser como una curiosidad dentro de la presentación de este gancho. Algo que también pues, aporta, ¿no? a la discusión del tema principal del gancho, ¿no? Entonces, pues, los dejamos con la entrevista y esperemos que la disfruten. Bueno, pues buenas noches. Tenemos a un invitado muy especial y nos gustaría que él se presentara. Adelante, tienes la palabra. Cuali, Ninotoca Mauricio Arias, Iwan Ninomastía Náhuatl, Yeo Mexihuil. Nigneki, Axcan Nitlaxtlahui, Tlacatzintle, Albeicaques, Iwan Momastique, Tlenquichichihua, Revista El Gancho, Tlen Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas, Tlen Hui Temastiloyan, Tlen Coahuila. Y Pampa Inin, Cuali Tenonotzalistle. Nitlaluia, Nostlacame, Maquimatisque, Iwan Mamomastisque, Setlactol, Tlen Motlalnan. Bueno, eso que acaban de oír es en náhuatl, de Milpalta. Es importante aclarar que es de Milpalta. Y pues básicamente digo que me llamo Mauricio Arias y estudio náhuatl desde hace 2 años. Justo casi desde hace 2 años, más de hace 2 años. Y bueno, quiero agradecer al señor Albeit Caques y a los estudiantes que hacen la revista El Gancho de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila por esta conversación. Y bueno, por último, invito a toda la gente a que conozcan y que hasta estudien una lengua de tierra. Okay. Muy bien. ¿Qué más podemos preguntarte? ¿Cuál fue tu motivación, Mauricio, digamos? Si no tienes un origen en esa dirección indígena,
¿Qué te motivó a que te gustara eso, hijo? Pues básicamente es un motivo muy sencillo. Bueno, yo estudié ciencia política en la UNAM, en CEU, acá en México, en la Ciudad de México. Y pues ya saliendo de la carrera, haciendo la tesis y esto, pues es un día, estaba con una amiga viendo las convocatorias del Centro de Lenguas de la UNAM, del CELE. Bueno, ahora ya es la ENALTA, pero antes era el CELE. Y pues entre los carteles estaba la oferta de lengua náhuatl. Y pues yo tenía la inquietud de estudiar una lengua que no fuera de la familia indoeuropea, o sea, que fuera una cosa totalmente distinta a lo que hablamos, lo que se puede aprender en francés, en alemán, otra manera de pensar, ¿no? Y pues dije, bueno, qué mejor que estudiar una lengua de acá de México, que es el náhuatl. Y pues yo y mi amiga nos inscribimos a la clase por gusto únicamente. Mi amiga, por ejemplo, es arquitecta y ella acaba de salir también de la carrera, entonces nos metimos por gusto la clase. Entonces, afortunadamente, yo creo que el gancho, haciendo honor a su revista, para estudiar náhuatl después de todo este tiempo ha sido que me tocó un profesor bastante bueno, que él sí es náhuatl de la Huasteca, náhuatl hablante nativo. Y gracias a él, sobre todo gracias a su trabajo como muy bueno como profesor, fue que pues he estudiado por gusto náhuatl todos estos ¿Qué fue años. lo que más se te dificultó de aprender náhuatl? Em, la verdad, el náhuatl es una lengua para los que no son hablantes. Entre las lenguas indígenas, sí debo decir que seguramente es de las más fáciles, ¿eh? ¿Por qué? Porque no tiene una gramática muy difícil, la pronunciación es bastante fácil, todas las palabras son graves. Y, por ejemplo, si ustedes se meten a ver el otomí, que son lenguas otomangues, son lenguas como el chino, lenguas tonales, donde el tono cambia el significado de las palabras, ¿no? Entonces, el náhuatl, la verdad es una lengua relativamente fácil de aprender. Y además que la tenemos en varias palabras que usamos cotidianamente, ¿no? Podría dar una lista aquí de nahuatlismos, aguacate, chocolate y tomate. Y varias cosas se dicen casi igual en náhuatl, entonces no hay mucha complicación en ese sentido. Pues lo complicado del náhuatl ya en estados más avanzados, ya en estos últimos semestres que he llevado, por ejemplo, es ¿cómo decirlo? Pues la pragmática de las palabras, ya el náhuatl es una lengua aglutinante, entonces, por ejemplo, para decir salsa de frijol, así, un ejemplo, se dice yemoli, ¿no? Ye de frijol, moli de salsa. Entonces hay palabras que cambian su significado si las aglutinas y esa es la complicación. Otra cosa complicada, más o menos, es que el náhuatl, en realidad no sé si se podría hablar que es un náhuatl, sino que hay varios náhuatl, ¿no? Entonces yo estudié el náhuatl de Milpalta, pero está el náhuatl de la Huasteca hidalguense, que es el de mi profesor, el náhuatl de Guerrero, el náhuatl de Puebla, de Veracruz, que cambia bastante entre esas variantes, entonces, el náhuatl de Morelos, entonces, pues ¿Y es un... te ha ayudado el saber náhuatl en algún aspecto de tu carrera en las ciencias políticas? ¿Te ha ayudado en algo? Pues la verdad, no, la verdad no, porque como les digo es por gusto. Podría ayudarme, si yo tuviera un proyecto de laboral de comunicarme con lenguas indígenas y bueno, con pueblos indígenas y eso, pero pues no me he orientado mi carrera por ahí, entonces es sobre todo por gusto y por interés en la lengua Y misma. por otra cosa, por ejemplo, Mauricio, como es tan poco normal eso, entre tus
amistades o familia o compañeros más cercanos se asombraron de que hubieras elegido eso, ese idioma y no otro? ¿Cuál fue la impresión de ellos con esa decisión tuya? ¿Cómo experimentaste eso? Pues sí, se sorprendieron. Bueno, tampoco es que se hayan, espaldas, ¿no? Pero sí, pues sí, sí llama la Muertos atención locos. Exacto. que quiera alguien estudiar náhuatl, aunque debo decir que en la UNAM hay bastante interés por el náhuatl, siempre están llenos los grupos de náhuatl, que no son tantos, ¿no? Son como, se abre un grupo de primer nivel por semestre, pero pues sí estaba lleno. De hecho, yo mandé la solicitud y me la rechazaron, o sea, no hubo cupo para mí en la primera vuelta, y ya hasta la segunda vuelta, que si alguien se desinscribe, ya me tocó a mí. Entonces sí hay en la UNAM, por ejemplo, sí encuentras interés por el náhuatl. Está bien. Yo pienso, bueno, no sé si quieres decir algo más para tampoco hacer aburrido la pequeña conversación. Si quieres decir algo de interés o, por ejemplo, vas a seguir estudiándolo, y ¿qué consejos das? Si estudiando eso, por ejemplo, una pregunta numérica, cuando fuiste con tu amiga arquitecta, ¿cuánta gente había matriculada en eso? Poquitica. No, le digo que es un grupo la verdad, no, bueno, la verdad es que la UNAM es muy grande también, hay si vas por la UNAM y le preguntas a la gente si quiere estudiar náhuatl, seguro la mayoría dice que no, pero al final sí son grupos grandes. Entonces, pues yo en ese grupo, así primer nivel, había como unos 30 alumnos. Y bueno, luego unos se salen y así, pero pues sí son grupos como aproximadamente más o menos 30 alumnos. 30 alumnos. Yo pienso que es suficiente, Mauricio. Me encantaría y nos encantaría, Miguel y a mí, a los muchachos, seguir conversando, pero por una cuestión de ritmo, no agotarlo. Yo pienso que en otro momento, que a nosotros conversando aquí nos ha interesado mucho eso, nos podemos comunicar de nuevo y hacemos otras preguntas o otro tipo de cosas, para hacer esto más sencillito, de manera tal que nada más que sea el asombro, quizás, de los alumnos de física y matemáticas. Sí, de conocer a alguien que sin que esa haya sido su primera lengua o su lengua madre, que haya tenido la curiosidad y esta diligencia, ¿no? De tomar clases y aprender, ¿no? Y que eso también es muy válido, ¿no? O sea, que siendo un idioma que existe aquí en México, ¿cuánta gente dice quiero aprender náhuatl, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces no es para auparte como si fuese increíblemente excepcional tú, pero sí lo eres de alguna manera. Porque imagínate tú, estudiaste ciencia política, como nos dice, no tributa directamente a tu carrera, y de todas maneras te preocupaste por eso. Hay un sentido quizás de la mexicanidad que falta un poquito en muchos de nosotros, ¿me entiendes, hijo? Puede ser, aunque yo también creo que, por ejemplo, el náhuatl se asocia mucho a mexicanidad, que es la lengua como oficial si hubiera una lengua indígena oficial sería el náhuatl. Pero hay una variedad enorme de lenguas, entonces no solo es náhuatl. Por ejemplo, en Coahuila, bueno, la historia ha sido como es, lamentablemente, entonces no se habla mucho lenguas indígenas allá, pero va a haber otra que no, ahí no hablan náhuatl. Entonces, No, pues aquí, es más difícil querer aprender esto. sí, aquí el único pueblo originario que hay, pues son los Kikapú, ¿no? Y tienen su propio idioma que a lo mejor está un poco relegado, ¿no? O sea, no, con decir de que no, buscando personas que hablaran algún idioma, no encontramos quien hablara Kikapú, ¿no? Entonces, por eso recurrimos a ti que hablabas náhuatl. Está bien, amigo. Entonces, nada, amigo, para no tardarnos y para que sea dinámico lo que vamos a presentar. Ya te agradecemos increíblemente Que te hayas tomado el tiempo, que ¿no? te haya tomado el tiempo un ratico, y para mí es una sorpresa, para Miguel también, y estoy seguro que cuando los muchachos y los maestros lo vean, también se van a asombrar. Fíjate eso, asombrar de conocer a una persona que estudie en agua, sabiendo que hay 69 lenguas y 68
son de origen indígena y que uno apenas conozca a una persona que la habla. Es una cosa increíble. Sí, lamentablemente Lamentablemente. lamentablemente. Está bien, amigo. Pero Entonces, nada, bueno, di. para cerrar, debo decir que sí es así y es relativamente difícil de encontrar, pero sí hay un momento fácil para encontrar, es ahorita con el descubrimiento de las clases en línea. Y yo he visto varios profesores de otras lenguas, bueno, de Chol, por ejemplo, que se habla ya en Chiapas, que daban clases en línea, que son de allá, y daban clases en línea, entonces no hay que ir a Chiapas para aprender una lengua. Entonces creo que si quieren aprender lenguas, hoy es más fácil que nunca. Está bien. Muy Bueno, bien. amigo, muchas gracias. Si quieres decir algo más de cómo ha influido el que hayas aprendido náhuatl en tu vida, o quieres decir algunas otras palabras en náhuatl, pues adelante, ¿no? Tienes los micrófonos. Pues no, cuando uno aprende una lengua, aprende la forma de pensar de los nahuas, por ejemplo. Entonces, mi profesor, que aprendió todo por tradición oral, no académicamente, sino por tradición oral, de lo que le enseñan sus abuelos, sus padres, pues te enseña mucho sobre la manera de pensar de los nahuas. Entonces, aprender una lengua es aprender la forma de pensar de otros. Excelente. Excelente. Bueno, ya, amigos, ya no es que no tengamos más ganas de conversar, pero como otros temas, ¿no? indiscutiblemente otros temas, pero como tenemos 45, 50 minutos de eso para hacerlo dinámico y que la gente no se nos aburra. Pero el tema es interesantísimo y estoy seguro que en otro momento, por alguna razón, volvemos a donde tú estás y conversamos un ratico más. ¿Está bien? Con mucho gusto. Sí. Bueno, Muchas gracias, Mauricio. Muchas gracias y un abrazo, amigo. Hasta luego. Gracias. Hola amigos, yo soy María Cristina de Ingeniería Física y les hablaré sobre el Día Internacional de la Luz, que se celebró el 16 de mayo y que tiene como objetivo dar a conocer la importancia de la luz para los avances de la ciencia y de la tecnología. Se eligió el 16 de mayo en conmemoración al día en que se inventó el láser por el físico Theodor Meiman. Y como celebración a este día, pues yo recopilé algunas pinturas de diferentes artistas en donde el tema central es la luz, la representación de la luz, y espero que les guste. Ya vamos a terminar este gancho. No tenemos ni la menor idea de cuánto ha durado, pero pensamos que no ha pasado de 50 minutos. Y nada, me parece que los que tengan un poquito de sentimiento de pertenencia a este país les puede haber gustado lo que hemos hecho. Claro. Que es lo único que se aparta un poquito de las lenguas indígenas y de los mexicanismos, que creo que no hablamos antes de eso, que en el gancho también viene. Sí, a lo mejor no hablamos tanto, pero en el gancho lo leerá. Y es que se apartó un poco de un tema, algo que valía la pena, porque de todas maneras la publicación es de la Facultad de Ciencias Matemáticas. Y María Cristina, pues, nos recordó que el 16 fue el día de la luz, y también presentamos creo que 4 o 5 fotografías y pinturas que se destacan por el tratamiento que esos artistas dieron a la luz. Entonces, esperemos el gancho que viene, y si quiere aclaramos que como ya estamos en mayo, tocaría de nuevo en julio, porque es cada 2 meses, por lo tanto el de julio se presentará en agosto, y si había uno en julio, el otro era en septiembre, lo que quiere decir que cuando empiece el nuevo curso tenemos 2 meses seguidos gancho. Que correspondía todavía este semestre, pero que estamos en exámenes, y el que correspondía al primer gancho
del próximo semestre. Claro, ¿Sí? y nada más un comentario acerca de esto que va a presentar María Cristina de la luz, pues que en la facultad, si ustedes son observadores, pues hay una pintura donde viene Newton y también está Einstein, y está la cruz de Einstein, y hay una plaquita donde explica por qué se hizo esa pintura, cuáles son los elementos que la componen, y que viene a colación de esto del tema de la No luz. sabía eso. Entonces, véanla, analícenla, lean lo que dice la plaquita y pues vamos a seguir disfrutando, ¿no? Pues nos hemos divertido mucho, hemos aprendido bastante, pues al menos yo he aprendido varias cosas, pero pues yo creo que ya es tiempo de terminar, ¿no? Y yo pienso que sí, que sirva esto como ejemplo. Que un día el escritor cubano Alejo Carpentier le decían erudito y él decía que él no era erudito, que él haciendo su literatura aprendía, no era que él sabía y hacía su literatura. Y lo mismo nos ha pasado
a las personas que estamos aquí, que no es que nosotros supiésemos todo esto de esta cultura, sino que como tuvimos la intención de hacer el gancho, hemos aprendido de esa cultura, no es que la sabíamos e hicimos el gancho. La intencionalidad del gancho nos obligó a aprender algo de esta cultura. Nos vemos en agosto, agosto y en septiembre. Bueno, Y pues que buenas tardes, muchachotes. y el gancho también es para que ellos aprendan. Exactamente, bueno, hasta luego. Hasta luego.